Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí me siento un poco más respaldado, ¿no? Tras mi osadía de coordinar no uno, sino dos paneles civiles, bueno, nos acompañan dos de las que presentaron las ponencias y yo por las dudas le pedí a la Defensora Adjunta General Civil, Karina Di Cosimo de La Plata, para que cuidara de que no metiera la pata demasiado, ¿no? Ella estuvo en ambos paneles y la verdad una de las experiencias positivas que saqué del panel es que la pude hacer callar, así que se extendió más de la cuenta, cosa que por supuesto no es fácil. Pero bueno, vayamos a hacer un raconto, ustedes que estuvieron en los paneles me ayudan también, un raconto de lo que pudimos trabajar entre el lunes y el miércoles. La primera ponencia que desarrollamos el lunes fue de Mariana Breglia. Afrontó un tema para mí muy interesante porque se refirió a todo el procedimiento administrativo ante los servicios locales, donde tienen que peregrinar, diría yo, a veces los progenitores, sin mucho asesoramiento, y ella tocó un punto álgido como es la situación de indefensión en que suelen verse los progenitores cuando se discute la suerte de sus niños, teniendo en cuenta además que de ese procedimiento administrativo pueden resultar resoluciones luego muy difíciles de revertir en etapas ulteriores. Concretamente, para no equivocarme, ella manifestó que en relación a la intervención de los progenitores y familia directa de niños, niñas y adolescentes en los procesos iniciados en el marco de la Ley 13.298, se concluye la necesidad de modificación de dicha normativa ante la ausencia total de garantías procesales respecto de los primeros que pueden ser afectados severamente en sus derechos. Dicha modificación debería contemplar el patrocinio letrado obligatorio bajo sanción de nulidad, posibilidad de cotejar pruebas, control de entrevistas interdisciplinarias, etc. Todo esto en función de que el resultado de dichos procedimientos administrativos resulta luego muy difícil de revertir en instancias ulteriores. La segunda ponencia que escuchamos el día lunes fue de Aldo Zamboni. La verdad es que él hizo un abordaje de un tema respecto del cual yo por lo menos no estoy acostumbrado, que es formarse técnicamente en cómo atender a la gente. Es decir, uno, por ahí un poco, permítaseme la expresión, canchero con los años, cree que se las sabe todas para tratar a un asistido, decirle qué es lo que tiene que hacer, aconsejarlo, o también él abordó la temática de cómo intervenir en una audiencia y cómo presentarse frente a la contraparte. Y concretamente dejó 3 o 4 argumentos que a mí me dejaron pensando. Él dice que propone el empleo de diversas estrategias tendientes a afrontar esas situaciones, propiciando una actitud de empatía respecto del interlocutor. A tal efecto se propuso acudir a técnicas tales como intervención estratégica, coaching y la programación neurolingüística. La propuesta se centra en el trato con la persona que se va a asistir con el fin de lograr que se sienta cómoda y confiada. En definitiva, él apeló a una formación profesional para mejorar nuestro trato con nuestros semejantes, en definitiva, y no confiar en que nuestra experiencia nos permite afrontar esa situación. Y esto lo digo también por experiencia desde el lugar donde estoy. La mayoría, pero la inmensa mayoría de las quejas que nosotros debemos resolver acerca de no me atendieron bien o estoy
en estado de indefensión no es porque esto verdaderamente sea así, sino porque no tratan correctamente a las personas. El que se queja, más que por el diseño de la estrategia de defensa, que en eso difícilmente podamos juzgarlo, se queja porque lo trataron mal. Y me parece muy importante entonces rescatar la propuesta de Aldo Zamboni tendiente a formarnos también en esto, en cómo tratar a la gente. El doctor Matías Vares Mena se refirió también a un tema que aparece con alguna frecuencia, que es la regulación de honorarios en sede penal y algunas dificultades que se presentan cuando hay que hacer efectivo ese cobro. Así que él, bueno, proponía acudir, cuando teníamos que hacer efectivo ese cobro, acudir a los trabajadores sociales que tenemos en la Defensoría para que en algún caso que tuviéramos dudas acerca de la capacidad económica del defendido condenado en costas, pudiéramos resolver si puede o no afrontar el pago de los honorarios regulados y, bueno, eventualmente proponía hacer algo que suele hacerse en las defensorías, que es la posibilidad de que nuestro asistido pague en cuotas, hagamos un convenio, etcétera, etcétera. Él más o menos propuso distintas estrategias para la percepción de los honorarios, entre ellas la de comprobar la capacidad económica de los obligados y la celebración de convenios a los fines de percibir los mismos en cuotas. Yo estoy haciendo una síntesis apretadísima de las ponencias. Yo le sugiero, porque se van a publicar, que el que le interesa mire las ponencias. Esta propuesta del doctor Vares Mena tiene todo un estudio muy pormenorizado de toda la normativa que se refiere a la regulación de honorarios, tanto la ley de ejercicio profesional como las distintas normas que ha ido dictando la Procuración. Así que yo muy rápidamente les digo esto, pero el que tenga interés vaya a la fuente y le sugiero, por supuesto, que lean las ponencias. Bueno, esto lo conversé con la doctora Boeri. Una de las ponencias que más me llamó la atención provenía de un miembro de la defensa de Mar del Plata, un empleado de mesa de entradas, Federico Amarilla. La verdad, excelente. No sé si él está acá, quiero felicitar su... Sí. Vení, pasá. Nadie esperaba. Yo tampoco. En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo que hizo de presentar una ponencia y de defenderla sólidamente, porque además nos dio la frescura de la mirada del joven de mesa de entradas, que muchos fuimos en algún momento. Yo la verdad es que fui algo más que joven de mesa de entradas porque fui oficial notificador, así que era como una defensa oficial delivery, mi primer trabajo en el Poder Judicial. Pero la intervención de Federico nos dio la frescura de acordarnos quién es el primero que recibe a quien necesita asesoramiento. Él nos señaló que hay el que toma contacto inicial con el asistido, corregime si me equivoco, el que toma contacto inicial con el asistido tiene que tratar de suministrarle rápidamente una síntesis de la información de lo que va a suceder, porque esa es la primera impresión que se va a llevar el asistido de el Poder Judicial en general y de la Defensoría en particular.
Así que, bueno, nos contó sus experiencias, nos dijo en qué se podía ayudar al asistido, que había que explicarle las posibilidades de resolución alternativa de conflictos. Así que, bueno, la verdad es que felicitaciones al Departamento Judicial de Mar del Plata, perdón. Me traicionó, lo quisiera tener en La Plata, ese es el problema. Me traicionó el inconsciente. Felicitaciones por contar con Federico. Ahora sí viene La Plata. Tuvimos una brillante exposición de dos letrados que trabajan en la Defensoría acá, de Karina. Martín Loporazzi y Yapur y Miguel García. Y ellos nos contaron acerca de las ventajas de contar con una defensoría especializada en temas patrimoniales, exclusivamente patrimoniales. Sé que este es un tema controvertido, hay quienes creen que la Defensoría Oficial debe también tramitar temas patrimoniales, otros no, yo tengo la convicción de que sí, pero bueno, nos contaron dos casos de alta complejidad, un caso en el cual lograron modificar una interpretación jurisprudencial acerca de la posibilidad de ejecutar una vivienda única. En el otro caso, un caso aún más complejo porque una víctima de phishing, del delito consistente en el fraude bancario, necesitaba parar de alguna manera los débitos que le estaba haciendo el banco, y eso se hizo a través de la Defensoría General, a través de la Defensoría Oficial, perdón. Así que con estos dos casos ellos nos contaban, si esto hubiera sido una defensoría con múltiples temas, con violencia, familia, todos los temas de una defensoría común, difícilmente hubieran tenido el tiempo necesario como para abocarse a esto, porque los otros son más urgentes, y al ser más urgentes los otros, estos inexorablemente van quedando de lado, de modo que a través de estos ejemplos nos contaban de la conveniencia de tematizar las defensorías en temas patrimoniales. Y la última ponencia presentada el día lunes se refirió al funcionamiento. Sí, tuvimos una referencia al funcionamiento de la Casa de Justicia. Allí se hizo una reseña de su historia, allá por el año 2000, una creación de la Defensoría de Casación, del doctor Coriolano, y bueno, se hizo una reseña acerca de la historia, de la necesidad de utilizar prioritariamente métodos alternativos de resolución de conflictos acompañados de abordaje interdisciplinario. En esa propuesta de actividad de Casa de Justicia también se propicia que se brinde orientación, asesoramiento jurídico, derivación a programas municipales locales y, bueno, en caso de corresponder, la garantía de patrocinio letrado gratuito, articulando con las defensorías civiles departamentales. Esta ponencia fue presentada por Mariana Santa Colonna. ¿Estás vos? Ah, buenísimo, felicitaciones. Tendrías que estar acá también, Bueno, no sé cómo andamos con el tiempo, pero bueno. Bueno, adelante. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pasamos al miércoles 14. Este está tuyo. No necesita intérprete. Nos va a explicar Verónica en qué consiste su propuesta. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Verónica Nausi y pertenezco a la Defensoría Civil número 9 de Quilmes. Y les contaba cuando estuve exponiendo de forma virtual que no hace mucho que soy defensora, soy nuevita, así que es la primera vez que participo de estos encuentros.
Y bueno, desde el día que puse el pie en la Defensoría me llamaba mucho la atención la preocupación por todos los defensores de obtener a toda costa y gestionar el beneficio de litigar sin gastos, y que se duplicaban los juicios, sobre todo los civiles y comerciales, que es por cada uno un incidente. Familia es más fácil, pero los patrimoniales realmente es un engorro, y el incidente y el testigo, y me pasaba que venían los testigos a declarar y me decía, no, vino uno solo porque el otro no pudo salir de la casa porque tenía negada la salida, otro porque tenía un chico con discapacidad que justo lo tenían que operar, y así pasaban 2 años o 3 para lograr la prueba testimonial en un beneficio que, si uno está en un estudio particular o es una persona con algún recurso, puede hacer una trapisonda y obtener el beneficio rápidamente. Entonces me generaba muchísima impotencia y empecé a ver la manera de articular el artículo que nos obliga a gestionar el beneficio, de hacerlo de otra manera, no utilizando el Código Procesal de la manera clásica por el artículo 79, como hacemos siempre, sino apelando a otros instrumentos que sé que existen y que no son conocidos por muchos jueces civiles. De hecho, yo, con el planteo que ahora les voy a explicar brevemente, de los 10 juzgados civiles ya conseguí que 4 nos dieran a los asistidos por defensores oficiales el beneficio de litigar sin gastos de manera inmediata. Lo planteo en el mismo escrito de contestación de demanda y explico claramente que las defensorías oficiales tienen un examen previo, no sé si llamarle examen previo o una admisión donde la persona, de alguna manera, a través de distintas oficinas en cada departamental, debe acreditar esa carencia de recursos y de una manera bastante exhaustiva. Entonces, realmente que una persona que es pobre tenga que en tribunales revictimizarse y volver a tener que probar la pobreza me parece hasta indignante. Entonces, bueno, yo planteé esto desde el tema de las reglas de Brasilia, fundamentalmente, que permiten flexibilizar todos los criterios procesales en pos de la igualdad a través de las medidas de acción positiva, que las dicen las reglas de Brasilia, pero también están en la Constitución y también las dice la opinión consultiva, no me acuerdo ahora el número, pero la 09, la 109 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, con todos esos elementos, yo lo que planteo es que es innecesario que los defensores tengamos que promover y probar la carencia de recursos de nuestros clientes. Y bueno, en familia todos los juzgados nos lo admiten con esa sola presentación. Algunos hacen un traslado a la otra parte, pero en general no. Y de los 10 juzgados ya logré que 4 en el primer despacho, cuando me tienen por presentada, otorga el beneficio de litigar sin gastos. Desde luego que esta acción positiva que toman los jueces es contra obviamente la posibilidad de que la otra parte pueda demostrar, en caso de que considere que nuestro cliente sí tiene medios y está faltando a la verdad, tenga la posibilidad de probarlo, pero no al revés, porque me parece que es la igualdad no es real. Todos los tratados que tenemos y reglas y normas apuntan a equilibrar una situación de desigualdad que en la práctica no se estaría viendo. Así que bueno, nada más que eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Después tuvimos una propuesta de Edgardo Pablo Molins. Me dieron esto y no anda, ¿no? Ahí. Sí, tuvimos también una ponencia de Edgardo Pablo Molins, que se refirió al modelo práctico de abordaje en audiencias extrajudiciales de conciliación, principalmente aplicable a todo conflicto de índole familiar. Observábamos que de una u otra manera ciertos temas aparecen y reaparecen en cada ponencia, ¿no es cierto? El tema del abordaje tratando de no judicializar el conflicto, de prematuramente tratar de llegar a una salida alternativa, es lo que ha estado gravitando en la mayoría de las ponencias. En concreto, el doctor Molins propuso lineamientos prácticos para abordar una audiencia extrajudicial de mediación familiar
que promueva las bases de una organización familiar, enfocado principalmente en el empoderamiento de los participantes para autocomponer sus desencuentros. Y tal vez como consecuencia accesoria también la de disminuir la carga laboral de las defensorías. Así que bueno, esta fue la ponencia del doctor Molis. Después tuvimos una ponencia relativa a investigación sobre el análisis de las consecuencias de la participación de los niños, las niñas, adolescentes en las mediaciones voluntarias del área de mediación de la Defensoría General Departamental de Bahía Blanca. Esta propuesta fue presentada por Silvina Clarisa Elstein y María Paola Felibert. ¿No están, no? Ellos propusieron que, bueno, para ser efectivo el derecho de niños, niñas y adolescentes se requieren investigaciones de campo que recojan experiencias, logros y dificultades, como también que analicen parámetros claros de implementación. Este trabajo está focalizado en casos donde los niños no son parte como solicitantes o solicitados a una reunión de mediación, pero pueden ver afectados sus intereses por las decisiones que tomen los adultos. Se proyectó un modelo de intervención que se adapta a cada caso según su problemática, teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño y la Observación General número 12 del Comité del año 2009, con algunas pautas. Se consensúa con los padres el objetivo de la reunión, es decir, antes de convocar a los niños a la reunión, primero debe haber consenso con los padres. Las modalidades son explicadas previamente a los niños, respetando su carácter de voluntario. La agenda de temas es cerrada, en principio la misma mediadora trabaja con las partes y con los niños, son confidenciales los dichos de los niños, pudiendo transmitirse solo lo que y a quien autoricen. A excepción de que se tome conocimiento de alguna situación de riesgo para sí o terceros. Las conclusiones parciales de los datos sobre las intervenciones realizadas antes de marzo de 2020 en modo presencial fueron que en un 70% de los casos los adultos tuvieron en cuenta la opinión transmitida por niños y adolescentes y hubo un cambio en la propuesta inicial. Por lo menos es la primera vez que veo actuando la Convención sobre los Derechos del Niño. Estamos cansados de decir hay que tener seriamente en cuenta la opinión de los niños, y esto no sucede, pero según este trabajo de campo parece que con las estrategias adecuadas sí sucede, así que yo celebro el trabajo de estas colegas. Y después, por supuesto, con la pandemia vinieron las dificultades, pero también siguieron trabajando. En cuanto a los trabajos realizados en pandemia, se dice la totalidad de los adultos modificaron sus decisiones e incluyeron la propuesta transmitida. Si bien esta investigación está en desarrollo, hasta la fecha hemos confirmado nuestra hipótesis, dicen las autoras de la ponencia. La participación de niños, niñas y adolescentes genera en los padres una mirada diferente del conflicto familiar. Les permite reflexionar sobre las decisiones que tomen y lograr acuerdos que satisfagan los intereses de todos los miembros de la familia. ¿Marina? ¿Vos sos Marina? No. Bueno, adelante, tenés que explicarlo porque te... No, contalos. Y acá hay un trabajo, se estaba escondiendo, por eso le hice venir, de Marina Mendiguren y Verónica Rashid, mediación y acceso a justicia para adolescentes. Nos quedan 5 minutos nomás, así que si querés explicar rápidamente. Sería mucho más rápido que lea antes que me ponga a hablar, así bueno, que... Está, si querés. Sí. Todo lo que me pasaste. Bueno. La verdad que quiero ponderar el trabajo de las colegas de Bahía Blanca, porque esto viene a ser una cuestión más específica de lo mismo, de leer la resistencia que hay los operadores a escuchar lo que los chicos tienen para decir y leer estas cosas que se piensa que van a decir como amenazantes. La pregunta es cuándo el sistema va a ser propia la Convención de los Derechos del Niño y vamos a dejar que los chicos se expresen. Este trabajo viene a tomar a los chicos como peticionantes en una mediación familiar
cuando tienen conflicto con sus propios progenitores. Habilitar una instancia no adversarial para los adolescentes. Pensemos que si un conflicto adversarial ya para un adulto es costoso, es a veces traumático y a veces una familia se desangra en él, lo que puede ser para un joven atravesar un sistema judicial para hacer valer sus propios derechos. Muchas veces tenemos casos de chicos que frente a su derecho a la identidad, estoy hablando de chicos frente a demandas contra sus progenitores, que tienen que ver con su propia identidad, con un reclamo alimentario, con un reclamo de cuidados, con un reclamo de conocer su propia historia. ¿Qué sería de eso atravesando una demanda, ofreciendo prueba y atravesando un proceso adversarial? Nuestra propuesta tiene que ver con que ese chico se integre a un proceso no adversarial. Si bien esto puede ser discutido por cómo el poder en una mediación se juega, cómo sería el poder de un chico frente a un adulto en una mediación, bueno, esto tiene que ver con la capacitación de los operadores que sepan cómo hacer esa circulación del poder para que no se vuelva asimétrica y cómo el operador se está altamente capacitado para jugar con esa diferencia de poder. La propuesta es que los jóvenes puedan ser requirentes en una mediación como protagonistas, no como del conflicto entre sus progenitores, sino como auténticos protagonistas de esta mediación. La ponencia está, no me extiendo más. Muchísimas gracias, Marina. ¿Fue claro? Sí, mucho mejor que lo que hubiera dicho yo, además. Ay, gracias. Te agradezco mucho. No, por favor. Bueno, ya tengo 2 minutos más, ¿sí? Bueno, termino. Hubo una propuesta de Evangelina Mujica, de la Defensoría Oficial de Necochea, relativa también a la resolución de conflictos mediante la utilización de recursos aportados por diferentes disciplinas. En este caso, se propone realizar un abordaje interdisciplinario de los conflictos familiares, propiciando la implementación de dispositivos de coordinación de parentalidad. En la práctica se observa una marcada tendencia a recurrir a la justicia como único medio para resolver disputas relacionadas con el ejercicio de la responsabilidad parental. Una nueva modalidad de trabajo con familias con alta conflictividad es la que aporta la coordinación de parentalidad, especialidad muy cercana a la mediación, pero con un enfoque diferencial que permite abordar aquellas situaciones donde el conflicto es persistente o crónico. Se propone implementar el enfoque en el interés superior del niño, niña y adolescente, propiciado por la coordinación de parentalidad. Esto implica colocar a ambos progenitores en la búsqueda de una solución que brinde bienestar y una mejor calidad de vida para los y las hijos e hijas. El enfoque en el bienestar de los niños permite centrar la búsqueda de soluciones más eficaces para garantizar el derecho a una infancia saludable. Al gozar de los cuidados y el afecto, preservando vínculos, la intervención de diferentes disciplinas permite abordar las problemáticas familiares de manera integral, atendiendo las particularidades de cada familia, las necesidades individuales y grupales y propiciando la restauración de la comunicación y el respeto en pos de brindar un ambiente sano a los niños, niñas involucrados en la contienda. La coordinación de parentalidad puede desarrollarse mediante la implementación de talleres educativos e informativos donde las familias inmersas en un conflicto comprendan la extensión e importancia de sus derechos y obligaciones en relación al bienestar y desarrollo de sus hijos e hijas y también adquieran habilidades de diálogo constructivo para alcanzar acuerdos satisfactorios y sostenibles. Ello redunda en el beneficio y la más rápida respuesta ante los conflictos familiares, beneficiando a los consultantes. Y finalizo en 1 minuto destacando la enorme colaboración que tuve de una defensora de Quilmes, Adriana Di Pierro. No pudo estar acá, pero estuvo en todo momento colaborando, sobre todo en la confección de estas conclusiones, que fue una tarea muy difícil. Así que, como si estuviera ella, voy a concluir esta lectura con lo que me mandó. Ella se refirió a unidades temáticas y dijo: las ventajas de tematizar las unidades de defensa brinda la posibilidad de agudizar el ingenio, facilita la perspectiva de género y de discapacidad, promueve la constante capacitación. Mucho falta por recorrer y ajustar, pero con una mirada esperanzadora
y con la pasión intacta y orgullo absoluto de sostener el fuego sagrado de integrar la defensa pública provincial.